Hola, ¿cómo están gentes de YouTube? Hoy les traigo un nuevo video para el canal, continuando con lo dicho en los vídeos anteriores de alternativas a Loquendo TTS Director, y es que permítame contarles que traigo otro programa compatible con Loquendo y las demás asociaciones nombradas en mis anteriores vídeos, además que una de ellas como lo es la de Acapella Group, que son las de Antonio y María junto a una nueva que agregué llamada La Voz de Rosa, y su instalador se llama North American Spanish 2220, que está ahora en la carpeta de voces Weimar, que por cierto se instala lo mismo que las voces de Antonio y María, sobre todo me salía el mismo error que el Textaload 2 y 3, por lo cual en este programa que vamos a ver en el video se corrige mucho eso con respecto a esas voces ya mencionadas anteriormente, porque te permite de cambiar de SAPI a uno llamado SAPI 4, en donde sí permite usar las voces, ya que con el SAPI 5.1 tiene problemas, por lo cual ya verán. Y bueno, aquí voy a instalar el Textaload 4 y es el último programa que voy a mostrarles hasta el momento, ya que por ahora es el que tenemos actualmente, pero de todas maneras en una parte tenía muchas dudas si hacer este video, ya que el Textaload 4 me empezaba a dar muchos problemas al momento de abrirlo y ejecutar las voces, debido a que daba muchos errores, y lo más penoso es que no es muy compatible con las voces que se instalan en la carpeta LTTS7, ya que lo más irónico es que las versiones 2 y 3 sí son compatibles con las voces, con excepción a las voces de Carmela, Jordi y Empar, ya que esas son las únicas voces que no eran compatibles, y eso lo pueden ver en mis vídeos anteriores, pero en esta no, y obligatoriamente te tengas que instalar las versiones que se instalan en la carpeta LTTS en lo que es LTTS6, pero bueno, aunque yo le eché purrias a las voces que se instalan con ese instalador debido a los problemas que me dieron en mis primeros vídeos antes de usar el Loquendo TTS Director o Loquendo TTS Director 7, que es el nombre original del programa, debido a que se aceleraba la voz que casi ni se entendía bien, además que casi provoca que mis primeros vídeos se silencien en computador. Y sí, digo a las personas que dijeron que no se escuchaba bien esos vídeos, pero de todas maneras gracias a que YouTube corrigió ese problema de que se silencie la voz, debido a que las voces son en audio mono, y este audio puede causar problemas como que un audífono se te quede en completo silencio y el otro no, que se empiece a distorsionar en los parlantes o baffles, por lo cual de verdad fue un calvario eso, pero de todas maneras en celular no tiene ese problema, ya que solo posee un parlante o baffle, y fue bueno que corrigieran eso los de YouTube. Pero bueno, ya sin más palabrerías comencemos de una vez con este video. Bueno, ya aquí voy a iniciar con la instalación del Textaload 4, y antes de hacer eso les diré que estará en la descripción, además sé que va a hacer contradictorio lo que voy a decir, y es que también estará los instaladores de las voces que se instalan en la carpeta LTTS, a pesar que yo les había dado purrias por lo que me pasó en los vídeos antiguos, pero de todas maneras creo que ustedes corregirán ese problema, ya que eso sucede en textos largos, cosa que las voces de la carpeta LTTS7 corrigen ese problema, pero ya que, porque el Textaload 4 desecha esas voces de esa carpeta que es LTTS7 volviéndolas incompatibles. Ok, estoy mostrando el interior de la carpeta en donde está el Textaload 4, y tenemos dos carpetas, una es Textaload 4 en donde está el instalador, las instrucciones y el crack, y la otra las voces, que son las que se instalan en la carpeta LTTS. Cabe destacar que en el blog estará separado, ya que las voces las pondré en donde están las otras voces y lo subiré en Mediafire para diferenciar en el botón de Mega, mientras que en la página web estaría todo junto y sí estaría en Mega, por lo cual esa es la recomendación que les digo a ustedes. Además hace rato que empecé a instalar el Textaload 4 hundiendo doble clic al instalador, aceptando permisos de administrador, luego como vieron o están viendo en pantalla, le hundí en acepto la licencia y le hundí en siguiente, dejé la ruta en la unidad C. Por lo cual le hundí en siguiente, dejé todo seleccionado en los toolbars y extensiones, además lo dejé en full instalación, por lo cual le hundí en siguiente, después en siguiente y luego en siguiente, en donde dejé seleccionado lo de crear acceso directo en el escritorio, y después en instalar, por lo cual se va a instalarse, y ya instalado desmarcar la casilla de Launch Textaload y le hundes en finalizar. Bueno, aquí dentro de la carpeta crack voy a copiar la aplicación de Textaload, pero ya activado con clave del producto, y pegarlo en la carpeta de Textaload en la unidad C, o disco local C. Y aquí hundo en reemplazar el archivo en el destino para luego después hundirle en continuar, y listo, ya quedó activado el Textaload 4, por lo cual voy a abrirlo.
ya abierto, voy a hacer un experimento con las voces de Antonio, María y Rosa, ya que el tipo de SAPI que tiene es el 4 y el 5.1 no funciona, ya que se ve claramente ese error, además que te abre el navegador dirigiéndote a la página de Nextag, por lo cual tenemos que ir a configuración, luego al apartado de opciones de voz y luego ya aquí en el apartado de versión de SAPI seleccionamos donde dice use solo SAPI 5 y lo cambias a la opción que dice use solo SAPI 4 y como verán deja de seleccionar las demás voces debido a que las demás están en SAPI 5 y solo te va a seleccionar las voces que son de Acapela Group como dice ahí Acapela Infobox para después hundirle en OK. Aquí voy a empezar a reproducir las voces de nuevo comenzando con la voz de Antonio, por lo cual aquí voy a reproducir la voz. Hola, soy Antonio. Como escuchan, esa es la voz de Antonio y así suena en realidad, lástima que para SAPI 5 sigue sin funcionar y no he arreglado ese problema. Bueno, ahora la voz de María, ya que al igual que la de Antonio ya funciona XD, por lo cual aquí voy a reproducirla. Hola, soy María. Y así suena en realidad como escucharon ustedes. Ok, por último en las voces de Acapela Group nos encontramos con la voz de Rosa, que ya es la egresada de las voces. Hola, soy Rosa. Y así suena en realidad como escucharon ustedes. Bueno, hora de regresar a SAPI 5 para ir a instalar las voces que se instalan en la carpeta LTTS, que son las de LTTS 6, por lo cual iré a configuración, luego al apartado de opciones de voz y luego ya aquí en el apartado de versión de SAPI haremos lo mismo que dije la vez anterior, solo que a la inversa, ya que aquí colocaremos el SAPI 5 y listo. Bueno, aquí pondré la voz de Conchita para que la oigan. Me lo suponía que este programa se corrompiera solo por cambiar la voz, y de verdad para mí este Textaload que es el 4, es una de las peores versiones que ha parido este programa y de verdad estaba pensando en hacer este video o no debido a que me he seguido encontrando una infinidad de errores en el Textaload 4 y este es el más fastidioso de ellos ya que es el más frecuente de este programa, además que reinicia el programa a propósito. Ahora sí a reproducir la voz de Conchita después de un reinicio forzoso, aunque ya reproduje la voz. Bueno, ahora voy a poner la voz de Enrique para que la oigan. Hola, soy Enrique. Ok, hasta ahora el programa no se ha corrompido otra vez, o sea que no ha salido un error hasta el momento. Bueno, es hora de poner la voz de Miguel para que la oigan. Hola, soy Miguel. La verdad, cada vez me da cosita reproducir las voces debido a ese problema de que se corrompa el programa, por lo cual voy con la siguiente voz, que es la de Penélope para que la oigan. Hola, soy Penélope. Listo, ya habiendo terminado con las voces de Ivona, ahora voy a instalar las voces de la carpeta LTTS en lo que es LTTS 6, por lo cual aquí iré. Bueno, ya de vuelta a la carpeta en donde está el instalador del Textaload 4, vamos al apartado de voces e instalaré la voz de Jorge primero, por lo cual aquí voy, además que me salgo del Textaload para que al abrirlo ya, me conozca las voces de la carpeta LTTS en lo que es LTTS 6. Ok, aquí voy a darle doble clic al instalador y acepto permisos de administrador. Bueno, aquí le hundo en siguiente, luego en siguiente y después en instalar, es ahí donde se procederá a instalar el programa y ya terminado esto le hundo en finalizar. Ok, aquí voy a la segunda carpeta en donde están el resto de voces y ya aquí voy a instalar primero la voz de Carmen, por lo cual aquí voy, luego acepto permisos de administrador, después le hundiré en siguiente, luego en siguiente y después en instalar, es ahí donde se procederá a instalar el programa y ya terminado esto le hundo en finalizar. Bueno, también ustedes harían lo mismo con las demás voces que son las de Diego, además la de Juan no la voy a incluir ya que eso está en el RAR de voces extras junto con la de Montserrat, ya que
que estas voces no tienen una versión para LTTS7, por lo cual será omitido la voz de Juan, y ya teniendo instalado todas las voces, voy al Textaload 4 para así reproducir las voces. Bueno, para comprobar que las voces de la carpeta LTTS7, voy a reproducir la voz de Soledad, que es la única que dejé de la carpeta LTTS7, para que vean el error, y aquí lo tienen, además que abre el navegador dirigiendo a la página de Nextapp en el apartado de errores que explica irónicamente los errores del programa. Bueno, aquí voy a poner la voz de Carmen, que es de la carpeta LTTS, en lo que es LTTS6, por lo cual aquí voy a reproducirla. Maldición, otra vez ese maldito error de nuevo, ya que se volvió a corromper el programa. Y tanto renegar este error se volvió a reiniciar forzosamente el programa. Ahora sí voy a reproducir la voz de Carmen sin ningún problema. Hola, soy Carmen. Ok, ahora sigo con la otra voz que es la de Diego, por lo cual aquí voy a reproducirla para que la oigan. Maldición, otra vez se corrompió este maldito programa y volvió a salir el mismo error que se tira todo. Bueno, otro reinicio forzoso de nuevo. Bueno, luego de ese reinicio forzoso del Textaload, voy a volver a reproducir de nuevo la voz de Diego para que la oigan. Hola, soy Diego. Ok, ahora voy a proceder a reproducir la voz de Jorge, que es la más reconocida, y aquí la van a oír. Carajo, este error sí que es molesto y es una mierda lo de este programa, que vuelva a aparecer la misma cosa y otro maldito reinicio forzoso. Bueno, voy a cambiar de correo por uno genérico para dejar de censurar esa parte. Bueno, después de reiniciar el programa otra vez, ahora sí voy a volver a reproducir la voz de Jorge para que la oigan. Hola, soy Jorge. Ok, ahora voy a proceder a reproducir la voz de Juan para que la oigan. No, God! No, God, please, no! 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 ¡No! Es el colmo que vuelva a aparecer este error, que es un fastidio, y que vuelva a censurar esa parte del correo otra vez, además que se vuelva a reiniciar. Maldición. Luego de que se haya reiniciado el programa, volveré a proceder a reproducir la voz de Juan para que la oigan. Hola, soy Juan. Ok, ahora voy a proceder a reproducir la voz de Montserrat para que la oigan. Mierda, otra vez ese maldito error, y de verdad que purría de programa, es por eso que estaba dudando si hacer este video o no. Y un reinicio forzoso de nuevo. Bueno, ya habiendo reiniciado otra vez el programa, pues volveré a proceder a reproducir la voz de Montserrat para que la oigan. Hola, soy Montserrat. Ok, ahora voy a proceder a reproducir la voz de Elena, y creo que este es el primer Textaload que reconoce esa voz, ya que las versiones anteriores no la conocían, pero de todas maneras aquí la tienen para que la oigan.
Carajo. Maldición, este programa se volvió a corromper y ya sé cómo va a terminar, que es reiniciándose forzosamente, maldita sea. Ok, luego de reiniciar otra vez y de verdad, ya estoy totalmente harto que haga esto este programa, procederé a volver a reproducir la voz de Elena para que la oigan. Hola, soy Elena. Bueno, ahora voy a proceder a reproducir la voz de Sira, y que también reconoce el Textaload 4, y como dije, este Textaload es el primero que reconoce estos tipos de voces porque las versiones anteriores no la conocían, pero de todas maneras aquí la tienen para que la oigan. Maldita sea, cada vez este maldito error me está desesperando mucho, además yo no sé si a ustedes les sucederá lo mismo que a mí. Después de un maldito reinicio, procederé a volver a reproducir la voz de Zira para que la oigan. Hola, soy Zira. Y por último voy a proceder a reproducir la voz de Javier para que la oigan. Ya estoy muy cabreado de este error y de verdad cada vez es más frecuente aquí. Otro reinicio y mira que ya llevamos unos cuantos aquí, maldito programa. Bueno, ahora sí procederé a volver a reproducir la voz de Javier para que la oigan después de ese error. Hola, soy Javier. Listo, esas son todas las voces, más las de Antonio, María y la nueva que es la de Rosa, que son las que faltaron presentarse todo este tiempo desde los anteriores vídeos de Textaload 2 y 3 y el Speech, pero de todas maneras se presentaron en esta versión de Textaload, que es la 4, por lo cual valió la pena en averiguarlo en lo que es hacerlas funcionar. Bueno, aquí voy a elegir una voz que será la de Javier, esta vez el candidato, y procederé a escribir algo para la voz de Javier para así hacer un archivo de audio, pero primero voy a reproducir el audio, si este bendito Textaload me permite hacerlo ya que se corrompe. Sabía que iba a hacer eso ya que se me ha corrompido unas miles de veces sin exagerar. Otra vez a reiniciar el programa, fíjense en mi ironía XD. Bueno, a volver a escribir lo que estaba escribiendo, para después reproducirlo con la voz de Javier. Ok, antes de reproducir la voz de Javier, voy a indicarles cómo se crea un archivo .wav. Bueno, le hunden en ToFile y ya en esta ventana nos da la dirección en donde queremos ubicar el archivo, pero como no queremos ubicarlo ahí donde nos marca predeterminado, pues hundimos en Browse y ya ahí nos ponemos a buscar la ubicación o el destino en donde dejaremos el archivo, ya encontrada le hundimos en aceptar y después ok, por lo cual ya está listo el archivo de audio, es ahí donde procedemos a buscar el audio en donde lo dejaste y ya encontrado lo reproduces para confirmar que todo esté en orden y así arrastrarlo al editor para así ponerlo en tus vídeos. Yo ya hice eso, además que estoy en la ubicación en donde lo dejé, por lo cual le voy a dar en doble clic para reproducir el audio. Hola, soy, ¿cómo están? ¡Ops! Cometí un error en no poner el nombre de Javier, por lo cual aquí lo voy a corregir. Ya corregido y ya habiendo hablado sobre reproducir, pues aquí voy a reproducir lo que había escrito con la voz de Javier. Ese error cada vez es más invasivo y otra vez a reiniciar el programa. Reproduzco esto de una vez ya. Hola, soy, ¿cómo están? Era de esperarse que no guardara nada de lo que había escrito, por lo cual lo iré corrigiendo otra vez para después reproducir la voz de Javier. No. De nuevo este maldito error. Otra vez a reiniciar el programa. Bueno, a volver a corregir de nuevo y a reproducirlo ya. ¿Cómo están? ¿Y eso qué? Dios, cada vez este programa me sorprende y se volvió a corromper este maldito desgraciado. A volverse a reiniciar esta porría de programa otra vez.
Bueno, voy a corregir otra vez lo que había escrito y voy a pasarlo a archivo.waf. Bueno, ahora sí voy a reproducir el archivo de audio. Hola, ¿cómo están? Voy a volver a reproducir el archivo de audio para saber si el archivo Hola, no se ¿cómo corrompe, están? aunque ya lo reproduje XD. Listo, así se crea un archivo .waf, aunque para saber si el archivo esté funcionando es mejor volver a reproducir otra vez el archivo, ya que te puedes encontrar una sorpresa o que de pronto se silencie un archivo de audio en el editor, ya que eso podría ocurrir. Y para terminar el video les voy a mostrar algo, y se trata de un archivo que había dejado en la carpeta de voces extras, y se trata de un crack para las voces de Ivona, ya que se te va a presentar unos errores al momento de desinstalar las voces o de producirlas en el sintetizador de voz de manera textual que estén usando, y son estos errores que ven en las imágenes, por lo cual aquí les diré los pasos para hacerlo, por lo cual aquí voy. Bueno, es el futuro pasado, ya que esta parte la grabé el 4 de diciembre, bueno, les vengo a decir que hay cambios en la carpeta de voces extras, y es que me había deshecho de las voces de Ivona por separado, y de reemplazo puse un archivo que es un instalador así como en Locuendo TTS Director, pero con las voces de Ivona llamado TU, Voces Ivona Español, ya que tuve problemas al momento de conseguir un crack para las voces de las carpetas por separado, así que les voy a explicar cómo funciona este instalador. Ok, aquí iré a ingresar a este instalador, dándole doble clic y esperemos un poco a que abra. Bueno, aquí tienen el instalador y aquí nos encontramos con las voces de Ivona, que son las de Conchita, Enrique, Penélope y Miguel, además de dos archivos que es el crack de las voces de Ivona, que es una DLL que hay que reemplazar, y eso se los voy a decir después, y se llama Ivona SAPI 5 Voice V1.6.60.dll, y esa es la DLL que activa las voces, además del balabolca. Bueno, les tengo que decir que lo importante son las voces de Ivona y el crack, el balabolca sobra completamente ahí, yo no entiendo por qué el creador de este instalador lo puso ahí, por lo cual no lo instalen, eso sí no les recomiendo a ustedes, ojo, solo instalen las voces de Ivona y el crack, además el instalador posee música y solo espero que esté libre de copyright, ya que no quiero que YouTube me moleste con eso. Bueno, aquí me estoy dirigiendo a la carpeta de Ivona en donde están instaladas las voces usando el instalador ya mencionado, para después ir a la carpeta en donde van a reemplazar el archivo .dll, y a la carpeta a la que vamos es la de x86, y ya ahí copiamos el archivo Ivona SAPI 5 Voice V1.6.60.dll del instalador de Ivona y lo pegamos en la carpeta correspondiente, que es la de x86, luego ahí reemplazamos el archivo hundiendo en reemplazar el archivo en el destino y listo, ya tienes activadas las voces de Ivona. Ah, se me olvidaba algo, y es que en el instalador se encuentra el SAPI 5.1 en la parte de arriba, pero debajo de la cara del logo de Ivona para que puedan instalarlo, aunque el SAPI 5.1 está en la carpeta Mapas Weimar, por lo cual ya eso es cada quien sin instalarlo durante esos medios. Además les voy a dejar el SAPI 4 por si acaso ustedes lo necesitan instalar. Bueno, esto lo estuve explicando para guiarles en este instalador de Ivona llamado TU, Voces Ivona Español, por lo cual ya está concluido todo esto sobre la explicación con el instalador. Y listo, ya terminado esto volvemos al pasado para así terminar el video, por lo cual lamento la interrupción. Bueno, espero que les haya gustado el video sobre el Textaload 4, además de cómo activar las voces de Ivona, ya que eso era lo que faltaba, y de verdad este video se me hizo difícil debido a los errores que fui encontrando, así que bueno, hasta el próximo video gentes, saludos. Si les gustó el video denle me gusta, suscríbete y comenta que es gratis, además no olviden darle a la campanita para que YouTube verifique cuando yo suba un nuevo video, además en compartir el video para que más gente lo mire, no olviden visitar mi Twitter, X, mi página web, además del blog por supuesto y mis canales de otras páginas que están viendo aquí en pantalla. Les vengo a decir que ya está activado los supers o super gracias para quien quiera donar de cualquier valor, ya que eso se acepta en el canal y eso se verá en la moneda local de su país, pues en este caso en Colombia que es el peso colombiano, y en el super o super gracias se puede donar desde 4.000 pesos colombianos hasta 1 millón de pesos colombianos, que es la máxima donación que da el super o super gracias, por lo cual cualquier valor monetario es aceptado en el canal y eso dependerá de la moneda local del país en donde están ustedes. Además no olviden visitar mi Patreon por una suscripción en los valores asignados, ya que me da flojera decirlos aquí en el video, pero de todas maneras los pondré aquí
en pantalla para que lo vean y además, si quieren comunicarme conmigo les agradecería que se unieran a mi Discord para comunicarme con ustedes y bueno, esto es todo el video y hasta la próxima, los saluda Frank969RP y hasta el próximo video gentes, saludos.